común Jack el Destripador, Adolfo Hitler y Osama Bin Laden? Veamos cómo estos tres criminales que en su tiempo aterrorizaron al mundo podrían tener un mismo tipo de perfil psicológico. En una entrevista para el diario inglés The Guardian, la madre del que fuera el hombre más buscado y temido del mundo, Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al-Qaeda y autor intelectual del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, afirmó que su hijo era un buen muchacho hasta que alguien le lavó el cerebro cuando era estudiante universitario. Yo siempre le dije que se alejara de ellos, y él nunca me confesó lo que estaba haciendo, porque me amaba mucho. Estas declaraciones han relanzado el debate sobre la posible naturaleza criminal del ser humano. Es decir, ¿nacemos buenos y la sociedad nos vuelve criminales? ¿O podemos nacer con tendencias criminales que la sociedad luego corrige? Are criminals born? Or are they formed? Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study. Yet you have found a way in near-perfect laboratory conditions. Hello, ladies. La pregunta flota en el ambiente de la psicología criminal desde hace más de 100 años. Está claro que para la madre de Bin Laden fueron las malas compañías las que corrompieron la bondad del espíritu de su hijo. Para la ciencia, este aún es un debate abierto. Conversamos sobre este y otros temas afines con el psicólogo e investigador Alejandro Ferreiros. Y no me sorprende que la madre de Bin Laden hable bien de su hijo y lo defienda, ¿no? Sería sorprendente casi que no lo hiciera. Más bien lo sorprendente es que se le pregunte a la señora, como si el juicio de la señora tuviese algún valor más allá del emocional. Haciendo un poco de historia, diremos que el pensador suizo Jean-Jacques Rousseau postuló a mediados del siglo XVIII que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Esta corriente de pensamiento ha influenciado a políticos e intelectuales hasta nuestros días. En el otro extremo se sitúan los filósofos conservadores de mediados del siglo XIX, para quienes el hombre nace ignorante y con tendencia a la maldad, y es la sociedad la que lo educa y modifica esa tendencia. Convive en cada individuo, por llamarlo de alguna manera, el bien y el mal, independientemente de que definir el bien y definir el mal sea tremendamente complicado, porque qué es lo bueno y qué es lo malo en términos absolutos, de modo tal que nadie pueda cuestionar tal definición, es bien difícil llegar a una definición de esa naturaleza. El psicólogo italiano Cesare Lombroso sorprendió al mundo a mediados del siglo XIX al presentar su teoría del criminal nato. Lombroso creía que la forma en que el hombre fue evolucionando a través de la historia era la clave para estudiar y entender los actos criminales. Para él, existían criminales natos que eran fruto de una perturbación en el proceso evolutivo de la especie humana. En otras palabras, el proceso de selección natural de las especies que postulaba Darwin había sufrido una alteración en estos individuos que nacían con genes que los predisponían al crimen. La teoría del criminal nato es eso, es una teoría. Los comportamientos están determinados biológicamente, entonces las personas no son responsables de sus acciones porque están determinadas por algo que no depende de su voluntad. Y eso simplemente traería por la borda cualquier tipo de, para comenzar, legislación penal. Lombroso llegó al extremo de afirmar que el criminal nato tenía no solo una psicología definida, sino también marcadas características físicas. La forma de la cabeza o el tamaño de los brazos serían algunos de los indicadores detectados por Lombroso. Como se puede imaginar, esta teoría es más que discutible, así como lo es la idea de que existe el llamado gen asesino en la psicología de los asesinos en serie. El tema fue tratado en el cine en la película de Oliver Stone, Asesinos por Naturaleza. Oliver Stone's vision has changed the way we saw our past. Now he takes a look at where we are and where we're going. And you will be shocked at what he sees. Si bien en la cinta no se analiza a fondo el problema, vemos cómo el placer por el crimen, en especial el asesinato, se apodera de los protagonistas, desencadenando una vorágine de violencia pocas veces vista. Watched by millions. We're fighting. Can't stop fate, nobody can. Pero la vida real puede ser aún más brutal que la ficción. ¿Qué pudo haber motivado la locura sanguinaria de Adolfo Hitler para instigar un holocausto que mató a cerca de 6 millones de personas y llevar al mundo al borde de la barbarie? Científicamente nunca lo sabremos, pero las evidencias apuntan a una mente enferma y podrida por el odio. Desde Jack el Destripador
que en 1888 conmocionó al mundo al asesinar salvajemente a 5 prostitutas en Londres, hasta el llamado estrangulador de Boston, que en los años 70 violó y asesinó a 13 mujeres en los Estados Unidos, los asesinos en serie han sido y son materia de estudio y controversia en lo que se refiere a su perfil psicológico. ¿Tienen o no una predisposición genética que los inclina al asesinato? Asesinos en serie, en términos porcentajes poblacionales, es muy poco. Si fuese un factor genético, serían muchísimos más. Sin embargo, hay estudios que indican que el llamado gen asesino puede ser real. Una investigación realizada por un grupo de neurobiólogos de la Universidad Rusa de Novosibirsk ha determinado que aquellas personas que acaban con otras violentamente tienen algo en común: una modificación en un gen que los convierte en criminales en potencia. Los investigadores han logrado determinar que una variante del gen receptor de la dopamina, conocido como D4, es el responsable de que una persona pase de ser pacífica a tener inclinaciones violentas. Este podría ser el origen de los asesinos en serie. La investigación fue realizada en 150 criminales rusos, 85 de los cuales habían sido condenados por asesinato y 65 por lesiones graves. Tras los análisis genéticos, se estableció que todos ellos tenían alterado este gen receptor de la dopamina. Se origina en una investigación donde se intenta establecer una conexión entre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con el comportamiento criminal, y a la conclusión a la que llegan es que el comportamiento criminal es independiente del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a pesar de que ambos cuadros comparten un mismo gen. Pero de ahí a concluir que ese gen es el responsable de la criminalidad es pues una interpretación completamente arbitraria. Si bien el debate sigue abierto, como ya hemos dicho, hay que tener en cuenta algo que es muy claro y nos puede ayudar a controlar nuestra conducta y, ¿por qué no?, a entender mejor la psicología de las mentes criminales. Todas las personas van a tener actitudes violentas. La violencia no es patrimonio de unos cuantos genes. La violencia es una parte constitutiva de nuestro sistema nervioso central, de nuestro funcionamiento, de nuestro organismo en general. No está de más un último consejo. Antes de reaccionar violentamente, respire profundo, trate de poner la mente en blanco y recuerde